Relato de un milagro, que es el libro tengo el último libro escrito por Alejandro. Esta es la historia de los 4 niños perdidos en la Amazonía colombiana después del accidente aéreo en el que muere su madre. Y entonces comienza la búsqueda de los niños, de Leslie y sus hermanos. ¿Será que mi corazón suena en este micrófono? No. Esa pregunta es preciosa. Y si suena mejor. ¿Será que mi corazón suena en este micrófono? Y él le dijo, no, suena en mis ojos. Ya contó una historia. Fíjate cómo termina esa frase. No, tu corazón suena en mis ojos. Yo la vida la veo en historias. Yo no tengo redes sociales, tengo una pelea con eso. Pero como parte de Casa Macondo y etcétera, etcétera, me han conminado a que tenga redes sociales. Ahí la verdad es que me cuesta. Yo soy bueno asesorando sobre qué es contenido y qué es contenido relevante, ese tipo de cosas, pero ponerme yo enfrente. En fin, desde mayo abrí mi cuenta de Twitter. Si tú miras mi cuenta de Twitter, son historias de fotos que yo he tomado. La Virgen del Carmen, patrona de lancheros y transportistas con cajas de cerveza vacías en Calamar, Guaviare, a orillas del río Unilla. Y pongo una foto y otra foto. Entonces, en esa escala de fotos lo que hago aquí es mostrar, este es como el detrás de la foto, mira, no lo digo, pero es un poco a lo que juego. Mientras se desbaratan adornos y alumbrados, los pomares en las calles de Medellín refulgen. ¿Y esa es su mano? Esta es mi mano. Los coleópteros de la portada de Relato de un Milagro primero caminaron en la mano. Ah, mira. O sea que esa mano es Esta tuya en la selva. Sí, claro. Esa es una historia para mí. Tiempo muerto. Ese es un cuervo. ¿Tiempo muerto o tiempo vivo? Sí, un cuervo. Tiempo muerto. Eso es un gallinazo sobre un reloj del metro de Medellín y la foto se llama Tiempo muerto. Ya entendí. Y acá, por ejemplo, se llama Una casa en lo profundo del bosque. Mira la casa en lo profundo del bosque. Ah, tan linda. En una esquina de Sacramento el otro día, ojo de águila y un pájaro al lado. Oh. Bueno, todas esas fotos las voy yo tomando todo el tiempo. Todo el tiempo estoy viendo historia en toda parte. En la Amazonía corren ríos voladores que se precipitan en cataratas sobre el dosel del bosque. La historia de esas aguas también está contada en Relato de Milagro. Y esta es la foto que tomé de un aguacero en la cena. Wow. Impresionantes. Por ejemplo, También tienes muy buen ojo para las fotografías. un buscador de historias es eso. Porque al final el que toma la foto no es el aparato, es el ojo. Sí. La calatea es así. Dibuja hojas sobre sus hojas. Y así le quedan. Qué belleza. Surco sobre la carne de un bagre seco, a orillas del río Guaviare. Bla, 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 bla. Los Nucacmacuc adornan hoteles y restaurantes en San José del Guaviare. Mientras los niños indígenas de esa comunidad de desarraigados piden limosna y sobras de comida allí mismo en las calles entre los turistas. Bueno, hágale. José Alejandro Castaño nos acompaña hoy en Negocios del Descubierto. Y nos enorgullece tenerlo acá porque es de Medellín, como nosotros, como nuestro equipo de trabajo. Y precisamente del 12 de octubre. Él es periodista, cofundador de la Casa Macondo. Y cuéntanos, Alejandro, ¿qué haces? Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias, me da mucho gusto estar acá con ustedes. ¿Yo qué hago? Yo cuento historias, pero para contar historias hay que buscarlas y hay que encontrarlas. Y es un poco lo que hago en la vida, buscar historias para contar. Eso en resumen. ¿Libro favorito de un autor? Otro autor. ¡Oh! Es complicado siempre eso, pero a riesgo de no ser en absoluto original. 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Me parece un libro fundamental, extraordinario. Es un libro al que voy casi que 3, 4 veces por semana, Sí. en un día un par de veces. Es un libro extraordinario. El coronel no tiene quien escriba de García Márquez, es otro libro extraordinario, maravilloso. Hay libros que quiero mucho. El Quijote es un libro que quiero mucho. Es un libro que quiero mucho. ¿Cuál prefieres? 100 años de soledad. Ok. ¿Libro favorito de tu autoría? ¿Tienes 6? Este último. Sí, es tu favorito. Es el más reciente, sí. Es un Pero no libro- estará afectado porque es reciente. Sí, seguramente por eso, pero es un amor gozoso. Este libro es un amor gozoso. Ok. Nos interesa mucho y la razón por la que te invitamos a este podcast es porque nuestra audiencia de redes sociales está muy interesada en contar historias, pero casi nadie lo sabe hacer, casi nadie lo logra. Y conociéndote pues en nuestro medio, nos dimos cuenta que tienes un gran talento y ojo para encontrar las historias que envuelven a la gente, que la atrapan hasta el final. Cuéntanos cuáles son las bases de las historias. Yo creo que, claro, es una cosa muy grande, amplia. Una buena historia
lo que entenderíamos como una buena historia es aquello que primero ha pasado por la experiencia personal. Lo que hoy mucho de lo que se comparte en redes sociales y a través de las diferentes plataformas no ha pasado por la experiencia personal. Y eso hace que esos contenidos carezcan de significado, de relevancia y de trascendencia. Sí. Mucho de lo que se comparte es insignificante, por eso, creo yo. Hay otras cosas que sumarían para esa categoría de insignificancia, pero mucho de lo que hoy se comparte es insignificante, es decir, carece de significado. Y una de las razones por las cuales son insignificantes es porque lo que se comparte no ha pasado por la experiencia. Y podemos hablar un poco de eso. Las personas, por ejemplo, comparten contenidos que no han terminado siquiera de ver, que no han terminado siquiera de masticar, pero intuyen que es interesante, intuyen que es valioso, les parece que pudieran con ese contenido elogiar a alguien o criticar a alguien o molestar a alguien o alegrar a alguien, y mucho antes de comprender la totalidad del contenido ya lo están replicando. Digamos que en ese sentido somos autómatas de un vértigo en el que estamos llenos de contenidos insignificantes. Entonces, las historias justamente se sitúan en otro lugar, en el lugar de lo significativo. Y si fuéramos a establecer el conjunto de cosas que hacen que una historia sea significativa, tendríamos que mencionar desde luego varias, pero creo que una muy importante es esta que ya dije, que pase por la experiencia personal, es decir, que yo haya vivido o haya atestiguado o haya masticado eso que estoy contando o pretendo contar. Claro, no todas las cosas me tienen que haber pasado a mí. Algo muy interesante que yo puedo compartir como contenido le pudo haber pasado a otra persona. Pero en mi comprensión de lo que le pasó a esa otra persona, me involucro, comprendo, por ejemplo, me conmuevo, por ejemplo, me irrito, en fin, y eso es convertir aquello en experiencia. Y cuando yo comparto aquello, aquello ya tiene un significado distinto, ¿no? Es relevante. Entonces, lo que yo intento hacer todo el tiempo, porque en realidad es la forma en que, no solamente la forma en que trabajo, digamos, es mucho más amplio y más ambicioso, es la forma en que vivo, es buscar historias. Yo me tropiezo todo el tiempo con asuntos que me resultan relevantes. Debo advertir que mucho de eso es irrelevante. Es decir, mucho de lo que nos pasa en el día a día es irrelevante en términos de que lo atestiguamos nosotros y probablemente para los ojos de alguien más eso no tenga la menor importancia. Sí. O porque es muy pequeñito o porque carece de relevancia. Sin embargo, si uno es capaz de mirarlo de una cierta manera, ese pequeño gesto o ese pequeño hallazgo puede convertirse en algo realmente significativo e importante. Y son el tipo de historias que a mí me interesa contar. Historias mínimas. Muy bueno ese detalle. Historias mínimas. Ajá. Pues eso es una cosa que tal vez está mal interpretada por las redes sociales. Y es que todo el tiempo, me incluyo, queremos consumir cosas que sean a gran velocidad. Termina esta historia así, historias de 30 segundos ya hoy en día. Sí, no se terminan de contar, no terminan todos los detalles. Pero también hay una cosa, y es que las personas consiguen seguidores y comunidades en internet, en redes sociales, porque se identifican con la historia de uno. Sí. Yo como persona que entrega las historias a través de las redes sociales, tengo mis seguidores que se identifican con el contenido, para bien o para mal, porque están los hate también que dicen, ¿por qué montaste esto? Te ves muy fea, no sé qué cosas irrelevantes pues, pero también están los que se identifican porque tuvieron situaciones parecidas, viven de la misma manera o aspiran a ser así también. Sí. A ver, hay algo que tendría yo que aclarar, es que mi herramienta de narrativa es la escritura. Es decir, lo que yo hago es buscar historias para escribirlas. Yo soy escritor. Y en realidad mi búsqueda no está orientada a las redes sociales. Debo hacer esa salvedad. Me cuestan mucho las redes sociales y la práctica de las redes sociales es un asunto que digamos, en general me cuesta. Sí. Cuando acompaño procesos
con terceros el asunto es bastante más fácil para mí en términos de que puedo orientar, aconsejar, sugerir y eventualmente, como lo he hecho en otros momentos de la vida, diseñar y producir contenidos. Sobre todo en el mundo editorial, pues, que ha sido el lugar en el que yo he transitado. Respecto a las redes sociales, yo creo que las redes sociales plantean de base un asunto y es la banalización de la experiencia de la vida. Es la vida banalizada. De hecho, tú lo decías ahora, este solo gesto es un gesto terriblemente banal. Vamos que pauperiza cualquier intento de comprensión, cualquier pretensión de complejidad, porque en realidad estás corriendo con el dedo cosas que ni siquiera estás terminando de ver. Y estamos tratando de comprender contenidos o mensajes que están muy lejos de nuestra comprensión, pero claro, como aquello estaba analizado y porque yo puedo además pretender terminar de completar el mensaje del que no me doy cuenta, lo completo en mi cabeza y puedo desecharlo, es un vértigo del desecho, la vida desechada, una cosa tras otra, tras otra, tras otra. ¿Dónde te detienes? ¿Qué es lo que hace que te detengas? Bueno, sobre ese particular hay gente que sabe mucho de eso y están, por supuesto, los expertos que aconsejan hacer esto o esto otro o esto otro. Yo creo que quien pretenda contar historias tiene que asumir el riesgo de renunciar a la pretensión de abarcarlo todo. Bueno, para empezar, eso es imposible, Sí. ¿cierto? Ujú. El todo no existe. Yo no creo en las categorías absolutas. Los todo, los nunca, los siempre, los jamases, eso no existe. Aunque eso en sí mismo sea una categoría absoluta. A lo que estamos abocados, me parece a mí como posibilidad, es a los mundos, a los pequeños mundos, a la realidad fraccionada. Y entonces, lo que la gente tendría que plantearse es, ¿a quién quiero contarle qué cosa? Cuando planteamos hablarle al mundo, pues estamos haciendo una declaración de ingenuidad, porque el mundo es una cosa infinita, ¿no? Entonces, es más bien como, ¿a quiénes quiero contarles y luego qué cosa? Creo que esas dos preguntas son muy importantes. Y después Sí. vienen los lenguajes, los recursos y las maneras. Mis maneras son, o las que yo trato de practicar, desde luego no son mías, son apenas a las que yo acudo. Tienen que ver con lo pequeño, con lo marginal, con lo aparentemente insignificante. Pero subrayo eso de lo pequeño. Me interesan mucho los pequeños relatos. Ya no solamente en términos de extensión, sino de lo que cuentan. La fracción de la fracción de la fracción de la fracción. Hay un universo muy complejo adentro de un hormiguero. Pero ese hormiguero está en una calle, que está en un parque, que está en una esquina, que está en un barrio, que está en una ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa escala de lo insignificante hasta el agujero del hormiguero de adentro se me hace alucinante como recurso narrativo. Y son el tipo de cosas que intento buscar y con las que supongo que porque he afilado mucho el ojo en esa búsqueda me encuentro con, vamos, habitualmente, ¿no? Entonces el otro día cuento cosas que me pasan pues frecuentemente. Pasé cerca a un árbol en la madrugada, estaba de noche, salí caminando del aeropuerto del Dorado, y me encontré con un árbol cuya floración ocurre ya no en las ramas, sino en el tallo. Y la secuencia de esa floración en el tallo sugería un camino de mariposas, realmente conmovedor y muy bello de ver. Y esa es otra condición de las historias, y es que hay que buscarlas. Entonces, las historias tienen que ver con una actitud de caminante, de quien camina, que expone, va y mira el mundo con ojos nuevos, va y camina el mundo. Hoy la tecnología nos plantea caminar el mundo a través de Google y a través de las redes sociales, y eso no es caminar. Claro que algo hay de eso, pero atestiguar el mundo es otra cosa. Y aunque parece contradictorio, atestiguar el mundo es apagar el celular, apagar la cámara, desconectarse de las redes sociales y practicar una cosa cada vez más extraña, y es caminar el mundo, exponerse al mundo, a la experiencia de la vida. Y van surgiendo las historias. Vivirla uno mismo.
Sí, no a claro, través de. por supuesto, exactamente, sí. Bueno, vamos a empezar con nuestro cóctel. Tu primer trago. Si me estoy alargando mucho, me decís, pues, a mí párame, porque si Ay, no... es que te valoramos tanto que queremos que... Palabras Tranquilo. doradas. Ah, claro, usted es el que tiene el límite, porque tiene una cita ahorita más tarde. Ah, ok. ¿Tu historia más desafiante y por qué? Ah, bueno. Eh, yo llevo pues muchos años buscando historias, indagando historias y contando historias. Mi oficio es el de periodista, ¿cierto? Digamos, mi formación de base es la de periodista. Y pues imagínate todo lo que ha pasado, todo lo que me ha ocurrido, todo lo que ha atestiguado durante tantos años. Yo creo que la más desafiante, pues supongo que es la más reciente. Creo que lo más reciente ha sido la escritura de Relato de un Milagro, que es el Aquí libro tengo que el libro. El último libro escrito por Alejandro. lo escribí en compañía con Pacho Escobar, un periodista también que hace parte de Casa Macondo. Es un periodista con mucho oficio, con una gran capacidad investigativa, una gran disciplina, un gran rigor en el manejo de la información, etcétera. Un hombre con muchas virtudes. Los coleópteros que están en la portada del libro, primero caminaron por mi mano. No son bichos que yo haya visto en libros, son bichos que tuve en la mano. Y Sí. cuéntame aquí un poquito en paréntesis los gráficos, que los encuentro muy interesantes, muy Sí, artísticos. las ilustraciones Vamos a ver son preciosas. Son de Ricardo Macía, un ilustrador sumamente talentoso que Pacho conocía. Mm. Pacho Mira esto. fue otro de sus aciertos, fue recomendarlo a él. Y la forma como las imágenes, sus ilustraciones coinciden con el relato es extraordinario, es maravilloso. Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo desde antes. Sí, Pero esas son las historias. Las historias son cosa viva. Y me parece que aquí queda demostrado, o por lo menos ilustrado. sí. Bueno, vamos con la segunda pregunta. La segunda, nos fuimos. Lo fuimos. ¿Qué hay detrás de una buena historia? ¿Cuáles son los ingredientes? A mí me gusta cocinar. Me parece muy bonito. Sobre todo cocinar. Me parece muy lindo cocinar para otros. Me parece que es un gesto muy amoroso. Ponerte en el lugar del que cocina para otros. Y me acuerdo que cuando mis niñas estaban chiquitas, Laura y Alejandra, siempre en la cocina incluíamos besos. Entonces siempre les pedía que lanzaran besos a lo que estábamos haciendo. Y aún de grandes todavía se los pido. Y cuando cocino, que usualmente cocino para gente que quiero mucho, también lanzo besos. Yo creo que las historias tienen que tener un componente, una buena historia tiene que tener un componente personal. Ahí pierde un poco digamos, en el periodismo se apela a algo que creo que no existe, que es la objetividad. Eso evidentemente no existe, la objetividad no existe. Lo que debería existir en el periodismo en todo caso sería como la ecuanimidad, es decir, la capacidad para ver un lado y el otro, escuchar una voz y la otra, contrastar, creo que eso es muy importante. Pero creo que hay un componente emocional muy importante y creo que reconocer que hay un componente emocional en lo que buscamos, cuando tú tomas una fotografía, la objetividad ahí es imposible. Estás escogiendo un pedazo de la realidad y todo lo demás que está por fuera de la fotografía lo estás dejando por fuera de manera muy consciente. Hay un interés en mostrar cierta cosa. Eso no invalida las historias. Yo creo que por el contrario lo que hace es subrayarlas. De reconocer que tenemos una dimensión personal, íntima, ojalá, con las historias, es un ingrediente muy importante. A mí me interesan ciertas historias que están puestas en la margen. Me interesa mucho la margen como centro. Es un lugar al que suelo caminar, al que suelo ir. Ese tipo de historias me parece muy importante. Pero creo que reconocer el propio interés, reconocer lo que nos interesa, lo que nos gusta, lo que nos apasiona, el por dónde cojeamos en términos de lo que prefiero, eso es muy importante como un elemento que integra la búsqueda de las historias. Después está el lenguaje, definir el lenguaje, definir la voz. Yo tengo unas maneras en la escritura, no son mejores o peores, pero es una voz que yo creo que yo siento reconocible, por lo menos se pretende.
y la forma en que hago partición de las palabras, la forma en que pretendo, por ejemplo, es una tontería, lo que estoy compartiendo es algo pues muy personal, no lo comparto como algo que sea, eh, que esté lejos de ser encomiable o admirable, nada de eso, lo comparto simplemente como mi propia experiencia. Tengo una manía incluso con el grosor de los párrafos, que yo cuento las líneas de los párrafos y quiero que el párrafo termine en cierto lugar y no en cualquier otro. Eso se puede notar acá. Sí, claro, en el libro se nota. Si tú miras, los párrafos tienen casi el mismo número de líneas. Tampoco me estoy inventando nada con eso. Muchos autores lo hacen. Sí, yo creo que todos tenemos alguna manía al pero, respecto. pero yo tengo una manía muy marcada respecto, por ejemplo, de la terminación de las frases, del comienzo de los párrafos. Son cosas en las que pierdo mucho tiempo. Entonces, ¿me permites? Sí. Em, Mira, estas dos páginas, desde el punto de vista Sí. son igualitas. Son igualitas. Simetría. Hay como una simetría, sí. Es un gesto de mi escritura, ¿no? Yo también lo tengo, pero un poco más corto. El mío son como máximo 6 líneas. En el texto original, después pues en la edición, en la impresión, eso cambia, pero Sí. tienen como máximo 13 líneas y ninguno tiene menos de 11 en general. Entonces, ahora, ¿eso qué supone? Pues una búsqueda, una cierta búsqueda. Hay palabras que prefiero, otras que realmente me chocan. También quiero subrayar esto porque me parece importante. El patrimonio de una historia no son las palabras, ni siquiera cuando escribes. El patrimonio de una historia son las ideas. Las palabras están ahí, ¿cierto? Cuando la gente tiene dificultades para enfrentarse a la página en blanco, que es un lugar común con el que definimos pues ese instante en el que la persona no sabe qué escribir, la dificultad que suele tener frente a la página en blanco, qué escribo, qué pongo, no tiene que ver con las palabras. La dificultad que está expresando tiene que ver con la falta de ideas. Entonces lo que uno tendría que cultivar en la búsqueda de historias es el cultivo de las ideas. ¿Cómo te ha ido con eso? Pues esa es la Me pelea todo imagino el que al tiempo. principio, antes de tu carrera periodística, era una dificultad, ¿o no? Por eso es tan importante la lectura. Entonces, la lectura y la escritura son caras de la misma moneda. Y por eso es tan importante leer, tener una experiencia de la lectura. Ya no solamente de libros, por supuesto que sí, ya no solamente de revistas, por supuesto que sí, sino de la realidad como objeto de lectura, la vida como objeto de lectura, e ir integrando a partir del estudio de otros, del estudio de los otros, tener autores preferidos, tener libros preferidos. Eso te suma ideas, y las ideas son recursos para abordar la realidad, para contrastar la realidad. No solamente ideas con las que puedas estar de acuerdo, eventualmente ideas con las que estás muy en desacuerdo, pero son tremendamente útiles para eso, para contrastar la realidad, para abordar la realidad, para ver la realidad y finalmente para contarla. Y soy un lector permanente, soy un lector diario de cosas que me interesan. Y luego un lector que saca cosas, mastica cosas y entonces reescribe. Yo más que un escritor me considero un reescritor y tiene que ver con eso, masticar y reescribir. Y eventualmente surgen las ideas, eventualmente van surgiendo las ideas. La gran dificultad que hoy tenemos como sociedad, yo creo que tiene que ver con eso, y es la falta de ideas. Lo que hace la gente es replicar, pero además replicar lo regurgitado, es todavía peor. Y además lo regurgitado muchas veces, y hay una falta de asco, porque eso nos lo metemos a la boca y lo masticamos como propio, y lo engullimos, y eso, pues, para volver al principio, hay una pauperización de la experiencia de la vida. Entonces, las ideas son el recurso de la escritura, no las palabras. Y lo que hay que trabajar, profundizar, acrecentar, limar, trabajar, coser, descoser, son las ideas. Entonces, uno de mis ejercicios es la fotografía. La fotografía como recurso narrativo, ¿cierto? Para atestiguar cosas que veo y que después puedo o no puedo utilizar, pero que están ahí, como constancia, como experiencia. No sé si respondí la pregunta. No, usted has respondido, yo creo que ya varias de las que hay aquí. Siempre te encontramos preguntas que ya respondiste antes, entonces vamos a omitirlas. Hábito que te gusta de ti. La curiosidad.
la curiosidad. Hábito que quisiera mejorar. La duda, la duda. No, pero ¿sabes qué no? ¿Sabes por qué? Porque la duda creo que es muy importante. Que son cosas, pues, no es que esté buscando entre, ay, no, tengo un montón de cosas que me gustaría dejar. La primera en tu lista. La primera, La en mi primera lista- que pensó. La primera que pensó. Yo creo que Ah, existe la duda. La duda por algunas cosas. Sí. no, voy a decir, un propósito para este año, un propósito importante para este año, Laura, es ser mucho más cumplido. Entonces podríamos decir que el incumplimiento, pero no quiero decir eso. No me voy a preguntar, Hábito que quisieras mejorar. dejar de comer pan. Ah. Yo Pero ya lo estoy El dejando. hábito es dejar de comer. Lo que quieres hacer es dejar de comer pan o empezar a comer pan. Dejar de comer pan. Ok. Como mucho pan. Ok. Escritor que más admiras. Me imagino que ya. No, pues Gabriel García Márquez. Creí que Desde ibas a luego decir. no es el único, ¿no? Ujú. Pero ese es un gran señor escritor. Ok. Efectivo o tarjeta. Pues, efectivo, Por tu oficio. Sí, me lo imagino. Claro. sí. Tu último gasto innecesario. Este reloj. ¿Por qué? Porque, ajá. Planear o improvisar. Perdón. Planear o improvisar. Ni una cosa ni la otra. Eso tiene que ir muy mezclado. No los extremos. Ahorita No, dijiste. porque también creo que son caras son caras de la misma moneda. Sí. La escritura tiene mucho de eso. Es una improvisación que debe planearse y ajustarse y corregirse todo el tiempo. Sí, ambas cosas. Súper. Exactamente. ¿Con cuántos tragos te emborrachas? ¿Sabes que yo no tomo? Yo sé, yo sí sé. Yo no tomo. Puedes tomar preguntas. ¿Qué técnicas utilizas para conectar emocionalmente con tu audiencia a través de tus historias? Yo no sé si eso sea una técnica, ¿cierto? Porque me parece que técnica tiene que ver un poco como con cierta, bueno, tiene para mí como una cierta carga negativa lo de técnica, pero es puro complejo, pura bobada. Me parece muy importante el vínculo emocional. Yo creo que es muy importante el vínculo emocional con las historias. Sí. No creo que una gran historia, no hablo de una historia común y corriente, no creo que una gran historia pueda prescindir de un vínculo emocional. Pero eso plantea una cierta, o sea, quiero decir, hay que sacarle punta a ese lápiz de lo emocional, hay que conectarse emocionalmente. Yo me conecto mucho desde el plano emocional con las historias que escribo. Y me pasó con este libro, cuando lo estaba escribiendo, a partir de la compañía y el resguardo de Pacho como parte del ejercicio. Cuando estaba escribiendo este libro, hubo episodios de llanto, de tristeza, pero de una profunda tristeza. Mi esposa atestiguó todo aquello y eventualmente pues, me abrazó y me consoló. Y cuento esto no porque sea una gran cosa, en realidad es una pequeña cosa, ¿no? Pero creo que ese vínculo emocional es muy importante. Sin embargo, y esto me parece importante advertirlo, por lo menos desde mi propia experiencia, trasladar lo emocional al relato es otra cosa. Y yo creo que ahí es muy importante el recurso de la contención. No trasladarle mi tristeza, no trasladarle mi llanto al relato. Lo estoy padeciendo, lo estoy sufriendo, lo estoy experimentando, pero no se lo traslado al relato. ¿Por qué? Pues, o sea, yo pensaría que ese es un ingrediente Ajá. para que el relato sea más absorbible, más gustoso, digo yo. Sí, una de las discusiones que teníamos con Pacho tenía que ver con eso, ¿cierto? Es prescindir tercamente, obstinadamente, de todo lo adjetivado. Los adjetivos sobre bello, bonito, impresionante, terrible, ¿no? Ese tipo de cosas en un relato sobran. Porque lo que hace que un relato sea bello, impresionante, conmovedor, no es que tú lo digas, es que el relato se expresa en lo que pasa de manera conmovedora.
o dolorosa o terrible. Y también Entonces, es la interpretación del lector. claro, tú lo que haces es contar, escenificar. También creo que la sola narración, la sola descripción no es narración. Es algo también en lo que, bueno, en lo que siempre trato de insistir, es que describir no es narrar, es una parte. Ajá. Es describir vinculado con, por ejemplo, y no es el único recurso, los detalles. Detalles de relevancia. Porque otra manía es, y era también otra, digamos, parte del ejercicio de discusión con Pacho, ¿qué sobra de este relato? Para mí sobraba mucho, siempre sobró mucho. Y me parece muy importante que sobren cosas, que montones de cosas no se cuenten. Entonces yo creo que es muy importante el vínculo emocional con las historias. Creo que incluso yo lo incentivo en mi propia experiencia. Pero luego trato de que eso no se traslade al relato, que no se vacíe el relato, porque me parece que pauperiza el relato. Sí. Ok. Muy Otra. bien. Sí, otra. Otra. Manos largas. A ver. Cuéntanos una ocasión en la que una historia tuya tuvo un impacto significativo en alguien. Ajo de madre. Yo te puedo contar de historias que desencadenaron cosas. Desencadenaron cosas y eso me da, pues, me parece, no es lo que yo pretendo, pues no es lo que yo busco, ¿cierto? No es lo que yo me pongo en la cabeza cuando pienso qué va a pasar con esta historia. Son cosas que yo no me planteo nunca. Pero sí han pasado cosas, han sucedido cosas con personas y aún con grupos de personas a partir de historias que yo he contado. En Cali, en las afueras de un barrio de Cali, a orillas del río Cauca, una señora tenía un zoológico para animales desahuciados, de zoológicos y de circos. Cuando yo escuché la historia, me pareció extraordinaria, toqué la puerta de ese lugar y en efecto, ahí había leones jubilados. Cuando tú planteas ya la idea de león jubilado, esa sola forma de nombrarlo, de renombrarlo, parece darle una dimensión de novedad a la historia. Sí. Para mi sorpresa, la señora ya había recibido visitas de muchos periodistas antes que yo. Cuando yo fui al periódico para el que trabaja entonces y les conté de esta historia, me dijeron sin mucha emoción, pues eso aquí ya lo hemos sacado varias veces, como que bueno nos interesa. Es una cosa tremenda del mundo del periodismo, ¿no? Los temas no se agotan, lo que se agota son las miradas. Los temas están ahí. Podría contarte una anécdota sobre eso, que me parece bella y que me gusta compartir a veces cuando compartí aulas de clase cuando compartí aulas de clase me gustaba contarles a los estudiantes. Eso que ahora te cuento si quieres. Sí. Volviendo al tema, yo fui como asistente con la historia y terminé publicando una crónica para la revista Etiqueta Negra, la famosa revista Etiqueta Negra del Perú. Creo que se llamaba Hostal de Fieras Retiradas. Y cuando esa historia salió publicada, la señora me llamó muy emocionada y me decía, esta historia la contaron otras veces, pero nunca pasó nada. Entonces me llamaba muy contenta a decirme que mucha gente, a partir de la publicación de la historia, la habían abordado con un interés renovado. Y había personas que se preguntaban cómo nunca habían escuchado de su hostal, de su zoológico para fieras retiradas. Incluso personas de la misma ciudad de Cali, aunque ese relato ya había sido contado en Cali. Y lo que eventualmente me lo contaba esa señora, descubrían esas personas es que la historia ya la habían escuchado, ya la habían oído de pasada, pero nunca se habían detenido en ella. Y cuando se detuvieron en ella, de pronto la historia ganó en relevancia, como que ganó en significado. Y eso derivó algunas cosas, digamos, positivas para ella y para su hostal en ese momento. Y para mí siempre, cuando esas cosas sucedían, a mí siempre me resultaba muy gratificante como que una historia desencadenara cosas.
algunas han desencadenado cosas buenas y otras han desencadenado cosas negativas. Yo en esta ciudad conté la historia de las cuevas, que eran unos antros de prostitución y drogadicción en Barrio Triste. Yo me metí a las cuevas y conté unos relatos. El alcalde de la época mintió cuando dijo que él no sabía de esas cuevas. Por supuesto que era imposible que él no supiera, porque esas cuevas además estaban ya no recuerdo cuántos pasos, yo conté los pasos que había desde la Alpujarra hasta la entrada a las cuevas y daba como 1000 y tantos pasos. Era imposible que eso que estaba a 1000 y tantos pasos fuera algo desconocido para las autoridades de la ciudad. En fin, él decidió derrumbar las cuevas. Entonces, un gran operativo policial, después de mi publicación, 150 policías se tomaron las cuevas y al final eso lo derribaron. Y todos los indigentes que se drogaban bajo el amparo de un techo quedaron expuestos en la vida. Fue cuando las hordas de indigentes drogadictos se tomaron la avenida regional. No te creo. Y algunos comenzaron a morir atropellados. El sentimiento de frustración, de dolor, de rabia por haber contado aquello. ¿Sentiste también culpa? Absolutamente. Yo volví a las calles y entonces conté una historia. Fue mi primer libro publicado, que se llama La Isla de Morgan, contando un poco todo aquello. Ahora, eso fue en el 2002 y desde entonces, lejos de mejorar, todo ha empeorado. Esta es una ciudad que es una gran plaza de vicio al aire libre, al descampado. Es una gran plaza de vicio y eso es posible, primero y sobre todo, por la indiferencia de las personas, de nosotros. Ya nos da lo mismo, lo hemos normalizado. Y también por la protección, por el beneficio, por el lucro económico de los organismos de seguridad del Estado que se benefician de ese comercio de droga al aire libre en la ciudad de Medellín, sin lo cual eso no existiría ni se hubiera excedido como está excedido en toda la ciudad. En fin, ese es otro ejemplo de algo que Bueno, sí, eran desencadenado de forma, digamos, negativa. Sí. Negativa de un punto de vista humano. Desde el punto de vista periodístico, señalar y advertir siempre es valioso, ¿no? Siempre es importante. Continúa con otra pregunta. ¡Ah, caramba! Otra. ¿Qué consejos le darías a aquellos que aspiran a ser grandes narradores de historias, especialmente en el ámbito de los medios digitales y las redes sociales? No, pero espere, tenemos que, de hecho, una intención de esto es enseñarle a las personas que queremos contar historias, pero no tenemos bases para hacerlo, ¿cierto? Sí. Yo les puedo contar así muy rápidamente esto. Para ser escritor, cuando yo estaba jovencito y veía y escuchaba las entrevistas de grandes escritores de la literatura, de muchos de ellos, por ejemplo, recuerdo a Vargas Llosa, Onetti, y era gente de la que yo veía entrevistas que pasaban por la televisión. Ahora uno las busca en YouTube y las tiene pues a la mano. Muchos de esos escritores, esos grandes escritores, no era el caso de García Márquez, de otros escritores sí, provenían de unos abolengos familiares muy importantes en sus respectivas ciudades y países. Eran hijos de padres diplomáticos, niños que habían crecido alrededor de enormes bibliotecas, viajando por el mundo. Ya entonces me lo parecía, y ahora también, desde una distancia mucho menos crédula, eran todos como niños genios, ¿cierto? Entonces uno escuchaba a esos grandes escritores, hijos de diplomáticos, que habían sido criados hablando francés e inglés, que habían escrito una primera novela a los 12 años, y habían leído El Quijote a los 9, cosas así. Hoy todo eso me parece menos creíble. Lo cierto es esto: para ser escritor no hay que ser diplomático, hijo de diplomático. Para ser escritor no hace falta haber nacido entre libros y haberse leído los clásicos de la literatura universal a los 14 o 15 años. Nada de eso es necesario como condición. Ni hablar 2 y 3 idiomas, ni haber vivido fuera de tu país.
Nada de eso es condición para ser escritor. Si hablas francés e inglés, maravilloso. Si leíste a Maupassant, los cuentos de Maupassant en francés, maravilloso. Si leíste El Quijote, maravilloso. Yo El Quijote lo he leído muchas veces en la universidad completico para hacer informes literarios, después completico por gusto y después por pedazos, siempre, y lo disfruto mucho. Pero esa tampoco es condición para ser escritor. Mi papá era vendedor de pan, era el panadero del barrio. Mi madre se jubiló en el SENA como empleada de servicios varios. Esa era la denominación de su contrato. Y yo fui un estudiante muy, muy desaplicado. ¿Sí? Muy desaplicado, porque era un niño muy curioso. Siempre me gustó leer y saber y hablar y buscar cosas, y yo me ensimismaba con hormigas y con arañas y con rincones y con sombras. Pero claro, eso entonces estaba muy lejos pues como de ser valorado como algo positivo, era como un asunto muy problemático. El asunto es que soy escritor y mi propia experiencia me ha alcanzado para hacerlo. Lo que quiero decir con esto es que el patrimonio inicial de todo narrador es su propia experiencia de vida. La madre que tuvo, el padre que tuvo, los hermanos que tuvo, los hermanos que no tuvo, lo bueno que le pasó, lo terrible que le pasó, lo que fue capaz de culminar, lo que dejó empezado, lo que tanto le dolió, lo que nunca le importó. Todo eso configura el tamaño de sus orejas, el color de sus ojos, el tamaño de todo lo demás, configura su experiencia personal y es su principal y primer patrimonio narrativo. Vos ves el mundo de una manera que no es mejor ni es peor que la mía o la de cualquiera. Es la forma en que tú ves el mundo. Y eso tiene que ver con la mamá que tuviste, las hermanas que tuviste, lo bueno que te pasó y lo bueno que no y lo no tan bueno que también te pasó. Valorar eso es muy importante. Entonces lo que yo le diría a la gente, no como consejo, sino apenas como compartir una experiencia personal, es no desdeñar de la propia experiencia personal. Confiar en eso. Y a partir de ahí, buscar e indagar. Hoy el mundo también propone lo contrario, ¿no? Y es copiar formulitas, leer a otros para copiar a otros. Entonces yo leo a otros y entonces comienzo a puntuar, a partir, a ensanchar los párrafos o a acortarlos porque es lo que hace Sutano y entonces yo creo que así va a funcionar. Eso se nota. Por supuesto que copiar es un primer recurso de aprendizaje y es muy importante, como cuando los estudiantes de pintura o dibujo copian a otros artistas. Eso es parte del aprendizaje. Como algo primero, es sumamente valioso. Después está la propia búsqueda. Y en esa propia búsqueda estamos solos. No tenerle miedo a esa soledad es parte de la condición de quien pretende contar. Pero claro, yo estoy hablando de la experiencia de quien escribe libros. En relación con las redes sociales, yo me imagino que algo funciona de manera similar. Yo creo que es duplicable, ¿no? Duplicable o algo así. Hoy tenemos plataformas para todo, ¿no? Entonces tú vas a no sé qué cosa.com y en no sé qué cosa.com ya te venden preboceteado recursos. Sí. Y en no sé qué otra cosa.com también te dan recursos para tú duplicar otras vainas y entonces más o menos armar una cosa que se parece muy poco a uno y se parece mucho a todo lo demás. Sí, la inteligencia artificial es una de las plataformas. Sé de gente muy cercana que recurre a la inteligencia artificial en su pretensión de escritura. Yo no sé si eso sea bueno o malo. Pues ahorita es un negocio. A mí no me cabe pues eso en la cabeza. Pero ¿sabes lo que pasa? En todo caso, que además es gente que se pretende escritora, ¿no? Se pretende escritora. Supongo que está bien. Digamos, no le ves un valor positivo o negativo, pero se me hace desconcertante. Porque lo que te hace escritor o escritora, o narrador o narradora, es una búsqueda singular del mundo a través de tu propia experiencia, con todo lo que eso supone. Entonces, no digo que no haya que recurrir a las plataformas .com para ciertos recursos,
Pero no olvidar que esos son los recursos, eso es lo externo, eso es la cáscara, eso es lo menos sustancial, lo menos importante. El color, la musiquita de fondo y todas esas cosas, todo eso es lo adjetivo. Lo sustancial es la idea. Lo sustancial son las ideas. Lo singular, lo transformador son las ideas. Y eso es lo que hay que cultivar. Y a eso es a lo que hay que exponerse, al cultivo de las ideas. Y es que representa un reto para nosotros, para todos los que estamos en este mundo de la virtualidad. Sí. Intentar ser original. Y es un reto tan grande que las personas ya no están persiguiendo a los iguales, a los parecidos. La gente busca originalidad, autenticidad. Sí, son dos palabras problemáticas. Entiendo lo que dices. Yo creo que hay que renunciar a la pretensión de originalidad. Hay que olvidarse de eso. Pues la transformación de la idea finalmente es recurrir a lo anterior y aplicarle pues el propio ingrediente. Sí. No, porque ya de hecho somos originales. Somos seres únicos. Lo que pasa es que eso se nos fue olvidando. Se nos fue olvidando porque nos han ido encasillando, nos han ido duplicando. Y se nos ha ido olvidando que sí somos originales, o sea, somos seres únicos. Este nace como el sistema, digamos el sistema, como el sistema uniforma, ¿cierto? Entonces la gente termina, esta es una ciudad, Medellín, no es único de Medellín, pero cosas, por ejemplo, como el criterio de belleza. ¿Qué es lo bello? Entonces tú ves, en el caso de hombres y mujeres, ves unos patrones no solamente de conducta, sino incluso patrones físicos, y se ven igualitos. Y a eso le llamamos belleza. Y resulta que hay otros tipos de bellezas. Y hay gente que podría ser incluso mucho más bella si en vez de uniformarse de ese modo, creyera y apelara a su propia singularidad para expresar una belleza que la tiene de forma natural, que es solamente suya. En relación con la producción de contenidos o el desarrollo de contenidos, me gusta más la palabra desarrollo que producción, habría que apelar y confiar en la singularidad. Los modelos que nos llegan desde afuera a través de las redes sociales están bien para mirarlos, para aprender, pero sobre todo para distanciarnos de ellos, de, no sé, las Kardashian.com y pelotudeces y pendejadas y bobadas y huevonadas como esas. Distanciarse de eso. Ya alguien que hace eso, ¿yo por qué voy a hacer algo parecido a eso? De ser capaz de encontrar lo singular en mí, matizarlo por mi propia experiencia y construir a partir de ahí contenidos, ese es el gran reto. Ese es el gran reto. Apelando a mis propias palabras, a mis propios contextos. Si tú miras en las redes sociales, la gente que hace contenidos, los lugares donde hacen lo que hacen, todos son muy parecidos, son muy igualitos. Alguien que sea capaz de poner eso patas arriba, o de volcarlo, o de tomar distancia, o de hacer otra cosa, va a ir concretando algo muy importante, muy diferenciador. Hoy las marcas lo que hacen, bueno, hoy siempre lo que hacen las marcas es justamente uniformizar, y en esa uniformidad nos roban algo sumamente importante, irrepetible, sustancial, vital, y es el valor singular de cada quien. Y nosotros lo vamos entregando. Dice que porque nos parece feo, dice que porque nos parece poco atractivo, porque nos parece vulgar, porque nos parece común. No hay nada de eso. Para contarte algo de una historia. Dios. Acá enfrente queda el aula de lectura de Confenalco, la Casa de la Lectura, la Casa Barrientos, que hizo parte de las antiguas mansiones que se edificaron al lado y lado de la quebrada Santa Elena, que baja de los cerros occidentales de Medellín y que luego fue tapizada de concreto. Las familias ricas de Medellín a comienzos del siglo pasado soñaron que acá esto podría parecerse a los Champs-Élysées de París, la gente muy rica,
Coloriano Amador tuvo acá en la esquina, al lado de este edificio, tuvo su mansión para un hijo, para su único hijo. Pero esa es otra historia, no estoy yendo lejos. Acá quedó la única casa que se preserva de aquellos años, la Casa Barrientos, que felizmente Confenalco recuperó, restauró y convirtió en la Casa de la Lectura. Allá afuera de Confenalco conocí a un señor que vendía peces de colores, peces amazónicos algunos, de esos que meten en bolsas y que venden para que la gente... Una vez tuve una conversación con el señor, él estaba muy molesto, le pregunté un poco por su negocio, cuánto duran los peces ahí metidos, si alguna vez se le ha muerto alguno, ¿cierto? Entonces me contó la historia de una vez que había pasado ese día o el anterior o en esos días, no recuerdo el detalle de la historia de ese dato porque lo escribí hace rato, pero se le había muerto un pez, lo encontró panza arriba en la bolsa. Y entonces cuento cómo él podría deshacerse del pez, ¿cierto? Si lo va a llevar a su casa y lo va a botar por el sanitario o lo va a botar en la calle. Y después de que esté botado en la calle, la escobita que pasa barriendo mugre y papeles de golosinas y cuscas de cigarrillos se va a encontrar ese pez y se va a preguntar algo. Si el pez va a terminar en una alcantarilla porque llueva. Entonces terminan las aguas de la quebrada Santa Elena, él que es un pez del río Amazonas, o de una cuenca del Amazonas. La imaginación es un recurso narrativo muy poderoso. Y en el periodismo yo creo que la imaginación es un recurso crucial, fundamental. No para inventar. En el periodismo la imaginación no inventa. La imaginación interroga, se hace preguntas. Para preguntar cosas hay que imaginar. Entonces, afilar la imaginación es sumamente importante. Y algo tan intrascendente y banal como un sujeto que vende peces, que todos hemos visto, detenerse a partir de imaginar cosas para hablar con él, desencadena, en este caso, un pequeño relato. Entonces, nada, yo creo que hacerse preguntas hace parte de la batería desencadenante de contenidos, digamos, de contar cosas. Sorprenderse con el mundo. Cada vez nos sorprendemos menos. Sí. Sorprenderse con el mundo. Ver la forma como una araña envuelve a una presa que acaba de capturar es maravilloso. La habilidad que tiene para suspenderse algunas arañas, suspenderse en el aire, para envolver a gran velocidad el coleóptero o la mosca que acaban de atrapar, es extraordinario. Pero para ver eso, hay que afilar el ojo, hay que estar dispuesto a verlo, ¿no? Y a partir de ahí, ya no se trata de describir aquello, sino de vincular ese gesto de la araña con algo más, con una idea, con algo que yo quiero contar. ¿Qué quiero contar? ¿Con qué idea la quiero vincular? Para no solamente mostrar la araña envolviendo a su presa. Ese vínculo, ese salto, es lo que entraña el reto narrativo. Por eso describir no es narrar todavía. Lo narrativo viene después. Del vínculo Sí. con otra cosa. Sí. Me hiciste dar curiosidad sobre cómo llegaste al camino del periodismo. Bueno, eres un contador de historias. Sí, pues... Yo me imagino que tu mamá siendo de personal del aseo del SENA, tu papá siendo un panadero del barrio, Ajá. de pronto habrían querido para ti carreras famosas en ese momento, medicina, derecho, cosas así, pues que eran como requisitos sociales en ese momento para Medellín o para el mundo. ¿Cómo llegaste a eso? Pues sabes que mi mamá siempre tuvo claro, creo yo, siempre tuvo claro que yo iba a ser escritor, desde siempre. Cuando yo tenía 11 años, me regaló 3 diccionarios ilustrados de Larousse. El diccionario de Larousse en 3 tomos. Fue mi Wikipedia de niño, me lo aprendí de memoria. Fue maravilloso. Me regaló un gran escritorio, Sí. me regaló una máquina de escribir
Mi madre siempre supo que yo iba a ser escritor. No, yo nunca estuve presionado, pues además porque venía de donde venía y tenía el entorno que tenía. Nunca hubo pretensiones de que fuera nada distinto a lo que yo fuera más o menos decidiendo, siempre que aquella decisión pues discurriera no sé, por la legalidad, por ejemplo, por la legalidad, que estuviera alejado de las drogas, cosas bastante sustanciales pero muy importantes. Mi mamá, por ejemplo, se sorprendía de que cuando yo regresaba a hacer los mandados, di tú, salía a comprar la carne para el almuerzo, la leche para el desayuno, yo regresaba con un montón de cosas que me habían pasado. Que el perro del vecino, que el árbol de no sé quién, que el gato de no sé quién, que una señora, que un señor, que un taxi, que una moto, que otro perro. Mi mamá decía, yo recuerdo a mi mamá decir, ¿cómo es posible que a José Alejandro le pasen tantas cosas y se acabó de ir? Porque yo regresaba siempre con muchas cosas. Entonces yo sí creo que había pues desde siempre no diría que un talento, yo diría que más bien como una debilidad, ¿no? Como una disposición natural para advertir el mundo, para verlo. Y siempre me pasaron cosas. Yo comencé estudiando ingeniería forestal en la Universidad Nacional. Eh, y claro, ni siquiera terminé el primer semestre. Sí. Rápidamente me di cuenta que estaba en el lugar equivocado. ¿Y tu papá qué te decía? No, fue hermoso, digamos, en contar que, claro, yo no tenía madera para eso, sino para otra cosa, que estaba frente a mis ojos, que además era muy obvio, que era escribir. Y lo más cercano a eso, pues, era ser periodista. Sí, yo escogí ingeniería forestal, pues porque era bueno en matemáticas, me iba muy bien en matemáticas. Y entonces, digamos, se me da fácil el aprendizaje y se me da fácil explicarle a mis compañeros cosas de matemáticas. Entonces me presenté a la Universidad Nacional y pasé. Y recuerdo que incluso por el puntaje de ingreso me permitieron no ver dos materias que eran como de ingreso, eran como matemáticas operativas, recuerdo que era una. Y bueno, en fin, esa era una de las materias. Era como una bienvenida muy auspiciosa, pero ahí hay un error de base y me gusta contar eso para compartirlo. Cuando uno avisora los sueños, uno tiende a visorar el después, como el final, y es un error. Ahí hay un error, y un error peligroso además. Yo me imaginaba, date la bobada pues, siendo escritor de libros, de novelas, de cuentos, en un bosque, perdido en una montaña, como ingeniero forestal, metido en una cabaña. Entonces tenía sentido para mí, de manera muy ingenua, tenía para mí sentido ser ingeniero forestal. Obvio. Muy charro. No, pues absolutamente. No, pero creo que a todos nos ha pasado. Pues claro, tú tienes que entender que entre el sueño, el anhelo, el deseo, hay un camino, y que ese camino en este caso era una ingeniería que había que hacer. Y yo rápidamente, no acabé el semestre, me di cuenta que esa cuota, para eso que yo estaba visorando, yo no estaba dispuesta a pagarla, no tenía sentido para mí. Me presenté a la Universidad de Antioquia, a periodismo, a comunicación social, y pues por supuesto Ya pasé en la salsa. y me encontré donde tenía que encontrarme, ¿no? Entonces, no es lo que anhelas solamente, es lo que estás dispuesto a transitar para alcanzar ese anhelo. Eso es parte de la transacción vital de la vida, es muy importante, me parece. Es una obviedad, pero a veces no es tan obvio. No. Ahora, Cuando uno está dentro de la situación, no logra verla claro. obvio. Sí, claro. Uno desde afuera, pues claro que puede ver lo que le pasa al otro y criticarlo y advertirle, Tal cual. pero uno dentro de la situación no es capaz. Claro, y uno de los retos existenciales de la vida cruciales es ese, tomar distancia, ser capaz de tomar distancia de los asuntos, de las personas, de las situaciones. Respecto a este libro, hubo retos personales muy grandes para intentar tomar distancia de lo que estaba sucediendo en medio de la escritura. Es un gran reto, es un gran reto. Decirlo es mucho más fácil que hacerlo. Tomar distancia, mirar en perspectiva, eso es fundamental. Y cuando se pretende contar historias,
también es crucial tomar distancia y mirar en perspectiva, ¿cierto? Por ejemplo, ¿para qué? Entre otras cosas, para el asunto de las equivalencias de tamaño, ¿cierto? Cuando se narra, es muy importante que esto que me parece, no sé, triste o lamentable o extraordinario o impresionante, yo lo pongo a veces en perspectiva con otra cosa y eso es bastante menos impresionante. O a lo mejor todavía es más impresionante. Cotejar las ideas, por eso te digo que es tan crucial, poder enfrentar las ideas en ese ejercicio dialéctico. La escritura es eso, pues, la escritura es un ejercicio dialéctico. Pero bueno, en fin. Yo te iba a decir otra cosa que parece importante, intentando responder a tus preguntas, Laura, y es que las redes sociales no son un fin, son un medio, son un recurso. Lo más importante no pasa en las redes sociales, ni siquiera respecto del, no sé, producto, contenido, idea o lo que quieras tú vender, compartir. Lo más importante de eso que tú estás pretendiendo ser o queriendo ser, lo más importante no pasa en las redes sociales. Las redes sociales son un medio, son un recurso. Lo importante, lo esencial, lo trascendente, lo vital, no pasa ahí. Hace parte de una batería de recursos, de otras cosas que pasan. Llegamos al final de este episodio. Muy interesante, muy sustancioso, Gracias. muy nutritivo para nosotros y para nuestra audiencia. Seguramente vamos a sacar muchos aprendizajes y unos cortos muy valiosos de todo lo que José Alejandro nos dijo en esta entrevista, que nos va a servir mucho para nuestro ejercicio. Y bueno, no, pues agradecerte a vos, Laurita, y a toda la gente que está aquí detrás de cámaras, haciendo, Andrés y Catalina. Andrés, Acata, haciendo posible este encuentro. Invitarlos a que lean Relato de Milagro, escrito con Pacho Escobar, con ilustraciones de Ricardo Macía, un ejercicio narrativo que es la costura a lo largo del libro de pequeñas historias, de historias mínimas. Historias mínimas son las que configuran este relato en su conjunto. Relato de Milagro. Los que crean que conocen la historia o que se la saben, los invito a que lean este libro, porque van a comprobar que en realidad hay otro montón de otras cosas, algunas sustanciales, sorprendentes, conmovedoras, que no conocen, y algunas ni siquiera se las imaginan. Entonces, Relato de Milagro. Muchas gracias. A ustedes. Gracias, hermano. No, a ustedes.